En esta misma línea de advertencias que llevaba la Dirección Actuarial Económica, el director Roger Aguilar emite el oficio DAPE 490 del 13 de noviembre de 2004 al licenciado José Alberto Acuña Ulate, gerente financiero, refiriéndose a la situación financiera y a los fondos de reserva del seguro de salud. Señala, entre otros aspectos, lo siguiente: situación financiera. El fundamento legal que permite establecer el manejo de los fondos de reserva y la estrategia financiera del seguro salud se encuentra en los artículos 33 y 43 de la Ley Constitutiva de la Caja, particularmente el artículo 43, que establece lo siguiente: la Caja regulará, cito, la distribución de sus fondos con arreglo a los cálculos actuariales que les sirvieron de base o con los que se adopten en virtud de los resultados que arrojen las revisiones ordenadas en el artículo anterior. Al analizar la situación, advierte: debe destacarse que en este momento no existe equilibrio financiero entre los ingresos y gastos de operación del seguro de salud. Para el ejercicio del año 2003 se presentó un déficit en los ingresos de 20.234 millones de colones, lo que representan el 6.1% de los ingresos efectivos de ese año. Señala que dicho déficit de operación fue producto en parte de una evolución creciente de compromisos y gastos por aumento en los servicios, asimismo por la insuficiencia de los ingresos previstos, especialmente en el financiamiento del régimen de los asegurados por el Estado. Ante esta situación se recurrió a los recursos existentes en los fondos de reserva. Para el ejercicio 2004 también se presenta una fuerte insuficiencia en los ingresos corrientes por un monto de 11.282 millones de colones, situación que debe ser atendida a la brevedad posible. De acuerdo con el último estudio actuarial practicado al Seguro de Salud, las insuficiencias de recursos más sobresalientes se presentan en el régimen de trabajadores independientes y en el régimen de asegurados por cuenta del Estado. Este oficio se emitió con copia al auditor y al licenciado Iván Guardia Rodríguez, director financiero contable, a su vez miembro asesor del Consejo Financiero y de Control Presupuestario. En 2005 hay un estudio, esta vez de carácter externo, elaborado por un especialista en seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo, el máster Fabio Durán Valverde, que a su vez había sido tiempo atrás director actuarial de la Caja. Lo intituló el estudio ¿Hacia dónde va la seguridad social en Costa Rica? De manera novedosa, el licenciado Fabio Durán hace proyecciones de los ingresos y gastos hacia el año 2050 con 3 escenarios de proyección, tanto en los ingresos como en los gastos. Un escenario base, que es considerar que en ambas vertientes, ingresos o gastos, se va a mantener una situación similar al comportamiento histórico, pero también ajusta los parámetros para proyectar un escenario pesimista en el lado de los ingresos, asumiendo que los factores externos, ¿verdad?, exógenos al seguro, como puede ser la tasa de desempleo, tipos de cambio, inflación, etcétera, tasas de natalidad, mortalidad, etcétera, de este tipo de parámetros,
no van a ser favorables, entonces se consideran un escenario pesimista de ingresos, porque no van a generarse los ingresos en la cuantía optimista, o puede ser que por el contrario haya una reactivación económica que contribuya a un mayor crecimiento de la producción, mayor empleo, una estabilización de la inflación, del tipo de cambio, que contribuya a mayor ingreso. También de los gastos, porque si no se racionaliza el gasto o se siguen manifestando las tasas de crecimiento mayor en respecto a los ingresos, o como ya lo advertía la auditoría, el tiempo extraordinario sigue siendo un factor detonante, acelerador del gasto, tendríamos un escenario pesimista de los egresos. Pero si por el contrario se toman medidas ya de carácter endógeno que la institución puede controlar respecto a su gasto, particularmente en salario, que es el rubro que representa más en términos relativos dentro del gasto total, alrededor de un 60% en esta fecha, podríamos tener un escenario optimista de ingresos. Lo novedoso del licenciado Fabio Durán es que él combina los tres escenarios de ingresos, pesimista, base y optimistas, con los tres escenarios de egreso, pesimista, base y optimista. Y concluye lo siguiente de estos 9 escenarios. Una de las conclusiones más notables derivadas de estas cifras es que, indistintamente de las conjeturas que se hagan respecto a los gastos, no es posible arribar a un equilibrio financiero en condiciones pesimistas de los ingresos, que caiga la producción, que aumente el desempleo, que exista una recesión, etc. Incluso con hipótesis optimistas sobre el nivel del gasto, hacia el año 2050, el déficit sería equivalente a un 8.1% del total de los gastos. Este interesante hallazgo pone de manifiesto la trascendencia que adquieren los ingresos en la consecución de la sostenibilidad del sistema del seguro de salud costarricense y, en consecuencia, la imperiosa necesidad futura de aumentar la participación contributiva y de mejorar los procesos de recaudación y cobro de contribuciones. Ahora también se observa que un escenario pesimista de egresos, donde el gasto siga creciendo de manera acelerada, mucho más acelerada respecto a los ingresos, solo, y tiene lógica, solo es posible de superar con un escenario muy, pero muy optimista de ingresos, que pueda compensar más que compensar la tasa de crecimiento de los egresos. De este documento habrían tenido conocimiento el director actuarial Roger Aguilar, el subdirector actuarial don Luis Guillermo López Vargas, el licenciado Gustavo Picado Chacón, jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Dirección Actuarial, fundamentalmente porque el licenciado Gustavo Picado Chacón, olvidaba indicarles, colaboró con la logística de elaboración de este artículo en el momento de tabular datos y hacer el modelo de proyecciones. Él le colaboró al máster Fabio Durán en incorporar datos, ajustar parámetros y sacar este modelo. También habría tenido conocimiento de él Walter Calderón Sánchez, jefe del Departamento de Análisis Financiero de la misma Dirección Actuarial. Mediante oficio del 21 de septiembre de 2005, número DAPE 546, el subdirector actuarial Guillermo López Vargas traslada al presidente ejecutivo en ese momento,
Alberto Sáenz Pacheco y al gerente financiero, ya no don José Alberto Acuña, que fue nombrado gerente de pensiones, y en su lugar fue nombrado como gerente financiero el licenciado Manuel Ugarte Brenes, la evaluación actuarial del seguro de salud correspondiente al 2004, que entre otros aspectos reafirmó lo siguiente: se presenta una insuficiencia de recursos en cada uno de los años del periodo 2005 a 2009. La tasa de cotización global de los afiliados se estima en 14.83% y la prima promedio del gasto varía entre 15.73 y 15.96. El sistema financiero del seguro de salud requiere urgentemente el cumplimiento del pago de cada uno de los sectores contribuyentes y en especial de la Dirección General de Asignaciones Familiares en su programa de asegurados por el Estado para evitar la continuidad del desequilibrio financiero y así garantizar la sostenibilidad del sistema. Los niveles de los fondos de reserva que han sido creados no han sido mejorados, lo cual está explicado, por la insuficiencia de recursos. Resulta evidente, a partir de lo acá señalado, que a través de diferentes vías, evaluaciones actuariales del seguro de salud, informes de auditoría, evaluaciones externas como la del máster Fabio Durán Valverde, especialista de la OIT y es director actuarial, y de la rectoría que ejerce el Ministerio de Salud en el sector salud, se tenía claro la problemática financiera que desde 1996 y hasta el momento en que estamos, 2005, cuando el director de recursos humanos, a partir de la encuesta, de los hallazgos de la encuesta que aplicó en el 2005, recomendó continuar con una política de ajustes técnicos al salario base de los profesionales y no profesionales para ubicarlos en un percentil más alto del que señaló la encuesta. Importantes jerarcas de la institución que en orden descendente contemplaron presidentes ejecutivos, gerente administrativo, gerente financiero, director actuarial, director financiero contable, directora de presupuesto. Estos tres asesores del Consejo Financiero y del Control Presupuestario, coordinado por el gerente financiero, cargo ocupado en este lapso por el licenciado Alberto Acuña Late en primera instancia y luego por Manuel Ugarte Brenes, Luis Guillermo López como director actuarial, Iván Guardia Rodríguez como director financiero contable, Sara González Castillo como directora de presupuesto, René Escalante como gerente administrativo, Guillermo Abarca como director de recursos humanos, tenían conciencia de esta situación, como también tenían vulnerabilidad financiera, como también tenían conciencia de esta recomendación de ubicar en percentiles mayores los salarios bases, que también contemplaron anualidades, carreras profesional, etcétera, como ya me referí, a los trabajadores no profesionales y profesionales de la institución. O sea, que se manejaba estos dos tipos de información. De acuerdo a la encuesta, los puestos de la caja están en percentiles bajos, sobre todo los no profesionales, y de acuerdo a múltiples fuentes, hay problemas de sostenibilidad financiera
desde el año 96 hasta esta fecha de corte 2005. Es en este contexto de vulnerabilidad muy importante financiera en el seguro de salud y de puestos tipo de la caja de profesionales y no profesionales ubicados en percentiles bajos en el espectro laboral de mercado, en lo que tiene que ver con los salarios de contratación, que la Junta Directiva en el artículo 5 de la sesión 8027 del 26 de enero de 2006 aprobó la política salarial y de empleo de 2006, en la que consignó, entre otros aspectos, los siguientes: que respecto a lo que es el interés de mantener el poder adquisitivo de los salarios, se continuaría aplicando las disposiciones que emita para tales efectos el Poder Ejecutivo mediante decreto, lo cual incluye de manera vinculante los aspectos las resoluciones que en ese mismo decreto contengan de parte de la Dirección de Servicios Civil para los profesionales en ciencias médicas y para los licenciados y para los servicios de enfermería, de acuerdo a los estatutos que ya mencioné. Pero en adición a eso, también especificaba, muy importante, en la literalidad de esta política salarial y de empleo de 2006, que para ir ajustando a un percentil más alto estos puestos, se iban a realizar ajustes técnicos a diferentes clases ocupacionales condicionados, así lo dijo expresamente, a las posibilidades financieras de la institución. Adicionalmente a los temas salariales, en lo que compete a empleo, la misma política salarial del 2006 estableció un crecimiento de aproximadamente unas 2.000 plazas nuevas, igualmente condicionado a la viabilidad financiera del seguro de salud. Aprobada la política salarial en esos términos, mediante acuerdos adoptados en la sesión 8031, artículo 27 del 9 de febrero del 2006 y sesión 8054, artículo 2 del 4 de mayo de 2006, se aprobaron 2 tractos de plazas por un total de 1.359. Para ello, se contó previamente con el aval del Consejo Financiero y de Control Presupuestario, que tanto ha insistido tiene la responsabilidad de garantizar la sostenibilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo de ambos regímenes, salud y pensiones, y fundamentalmente concentrarse en la tutela de lo que sucede en el ámbito salarial. Sin embargo, consta en las actas 76-6 de ese Consejo del 31 de enero de 2006, 82-6 del 27 de abril del 2006, que dieron base a estos acuerdos y esta aprobación, reitero, de 1.359, que a pesar de todos los documentos que he citado previamente, que advertían de
de ese debilitamiento consistente, sistemático del seguro de salud, no hubo advertencias de los integrantes del Consejo Financiero que conocían de tal situación antes de la aprobación de estas plazas y de su remisión a la Junta Directiva por parte del gerente administrativo, en este momento todavía don René Escalante. En mayo de 2006 opera un cambio de gobierno y en la caja, en su junta directiva, y por el periodo 8 de mayo de 2006 a 8 de mayo de 2010 asume la presidencia ejecutiva de la caja el doctor Eduardo Dorian Garrón. Siempre en el ámbito de la aprobación de nuevas plazas se continúa durante el 2006 con tales incrementos hasta llegar a un total de 1.395 plazas, en la que tampoco en ese complemento que se dio se evidencian en las actas del Consejo Financiero y de Control Presupuestario que se hayan hecho observaciones en cuanto a la sostenibilidad de las mismas desde el punto de vista financiero en cuanto a su costo en el corto, mediano y largo plazo. A lo sumo, lo que se indicaba era su costo anual, pero no se proyectaba los costos más allá del año 2006 en que se estaban, o del remanente del 2006 en que se estaban aprobando. Volviendo a las luces de advertencia, por decirlo así, que se suscitaban, un nuevo estudio emana de la Dirección Actuarial a solicitud de la Junta Directiva, que se entrega en mayo de 2006 por parte del licenciado Roger Aguilar Gutiérrez, director. Ello por cuanto la Junta Directiva venía externando su preocupación sobre el efecto del impago del Estado respecto a los asegurados por el Estado como tal, a esa enorme deuda que, de acuerdo a las evaluaciones actuariales, afectaba de manera significativa los ingresos institucionales. Y la Junta Directiva le encomendó a ELO un estudio para analizar ese impacto en el corto, mediano y largo plazo sobre la sostenibilidad financiera del seguro de salud respecto a ese impago. En ese estudio, el licenciado Aguilar concluyó respecto a diferentes escenarios de proyección que consideró lo siguiente, abro comillas: de satisfacerse las hipótesis adoptadas en la evaluación del escenario base, el seguro de salud ingresaría en un escenario deficitario en el año 2009. Hacia el 2020 existiría un déficit equivalente al 2.4% sobre la masa cotizable de salarios y pensiones. En el escenario 2, si las hipótesis se cumplen, el déficit de recursos se presentaría a partir del año 2015. En el año 2020, el déficit alcanzaría un nivel de 1.3% sobre la masa cotizable de los salarios y pensiones. Ante ello, recomendó lo siguiente: realizar un análisis sobre la situación financiera y actuarial del seguro de salud que tome en consideración otros aspectos, entre ellos el marco legal, la evasión y la inequidad contributiva, el total de las obligaciones del Estado, el modelo de financiamiento, las objeciones de la Contraloría General de la República y otros. Asimismo, con base en los resultados del análisis indicado en el punto anterior,
preparar un proyecto de reforma legal que sea consecuente con los principios establecidos en el artículo 177 de la Constitución Política para darle sostenibilidad financiera y actuarial al seguro de salud, incluyendo modificaciones en su modelo actual de financiamiento y en la regulación del régimen de asegurados por cuenta del Estado y otros regímenes. Un nuevo hecho relevante en el tema de remuneraciones vía ajustes técnicos relacionadas con la ubicación que determinó la encuesta del 2005 de mercado respecto a los puestos tipos de profesionales y no profesionales, se suscitó el 16 de agosto del 2006, cuando se da una negociación entre autoridades administrativas de la Caja, representadas por el gerente administrativo René Escalante González, el director de Recursos Humanos Guillermo Abarca Agüero, el asesor William Ramírez Umañas y también asesor Juan Carlos Brenes Retana, estos dos últimos abogados, con 14 gremios vinculados con la Caja. El acuerdo, en síntesis, entre ambas partes fue literalmente el siguiente. Primero, la Caja Costarricense de Seguro Social reconocerá y aplicará a todos sus trabajadores y trabajadoras los siguientes porcentajes de aumento al salario base de sus respectivas categorías salariales de acuerdo con la siguiente segmentación de su población laboral, con la finalidad de alcanzar los objetivos que previamente se habían establecido, que tenían que ver con ubicación a mayores percentiles. Entonces, lo que se hizo fue desglosar la totalidad de los empleados, en ese momento alrededor de unos 40,000, en tres grandes grupos. Los que se ubican en la escala administrativa, que a su vez se subdividen en profesionales, no profesionales y de la rama de las tecnologías. Un segundo grupo que corresponde a enfermería y nutrición, donde tenemos a nutricionistas, funcionarios de enfermería y auxiliares de enfermería. Y en un tercer grupo a los profesionales en ciencias médicas. De acuerdo a lo que se consignó en este entendimiento, en el primer grupo de la escala administrativa, los profesionales incrementarían su salario base en 2.40%, los no profesionales en 3% y los correspondientes a las tecnologías en un 2.80%. El segundo grupo de enfermería y nutrición, los nutricionistas en un 2.40%, igual que enfermería, y los auxiliares de enfermería en un 2.80%. Y finalmente los profesionales en ciencias médicas en 2.15%. El segundo acuerdo indica que los porcentajes de aumento aquí establecidos, los anteriores, serían adicionales al aumento semestral decretado por el sector público y regirían a partir del 1 de junio del 2006. En tercer lugar, que en razón de ello, recuerdo que se está firmando el 16 de agosto del 2006, la Gerencia Administrativa y la Dirección de Recursos Humanos presentarán a la mayor brevedad este acuerdo de aumento salarial y la respectiva notificación presupuestaria a conocimiento de la Junta Directiva para su inmediata resolución.
Cumplidos los procedimientos administrativos, indica el acuerdo cuarto, se presentará también a la mayor prontitud la respectiva modificación presupuestaria externa ante la Contraloría General de la República. Este acuerdo adoptado entre representantes de la gerencia administrativa de la Caja y, como les indico, 14 organizaciones sindicales, que implicaba un aumento al salario base en diferentes porcentajes, como hemos señalado, a la totalidad de los funcionarios de la institución, con vigencia a partir del 1 de julio de 2006, fue remitido por el gerente administrativo, con respaldo del director de Recursos Humanos, a la Junta Directiva para su conocimiento, mas no pasó para ser considerado previamente por el Consejo Financiero y de Control Presupuestario, lo cual, de acuerdo al procedimiento, se tenía que hacer. Máxime porque dentro de lo mismo que señala el director de Recursos Humanos, el costo de esta iniciativa convenida con los sindicatos ascendía, de acuerdo con la información que emanó de la Dirección de Recursos Humanos, a 3.749 millones, incluidas las cargas sociales, pero solo considerando el segundo semestre del 2006. No se dio información de cuánto se incrementaría en lo sucesivo, 2007, en el mediano y largo plazo. En esta línea, dentro de los argumentos que manifestó don Guillermo Abarca Agüero en su condición de director de Recursos Humanos a la Junta Directiva, señaló lo siguiente: en el capítulo 2, apartado primero, titulado de los aumentos salariales, inciso 1.2 de la política salarial y empleo de 2006, a la que se hizo referencia previamente, se señala, abro comillas, en forma complementaria a los aumentos decretados por el gobierno, se adiciona un sistema retributivo denominado ajustes técnicos que utilizará como referencia las encuestas de mercado, así como otras variables, donde se podrá incrementar los salarios de manera proporcional al comportamiento externo y, muy importante, las posibilidades de la organización, con el fin de mantener el equilibrio interno y externo de la estructura salarial institucional. La Junta Directiva, en el artículo 1 de la sesión 8096 del 5 de octubre de 2006, deliberó fuertemente sobre este acuerdo, sobre esta propuesta que ahí se manifestaron.